Esta es la presentación del estado actual del proyecto de detección de sarcasmo para la Diplomatura de Ciencias de Datos del FAMAF. El sarcasmo es una forma de ironía que ocurre cuando hay una discrepancia entre el significado literal de un enunciado y su significado pretendido. Esta discrepancia se utiliza para expresar una forma de actitud disociativa hacia una proposición anterior, a menudo en la forma de desprecio o derogación. Básicamente, el sarcasmo es una forma de lenguaje en la que los individuos declaran lo contrario de lo que está siendo afirmado. Es así que la tarea de detección automática del sarcasmo debe lidiar con el problema del significado pretendido por el emisor y el significado percibido por el receptor. Con esta ambigüedad intencional, la detección del sarcasmo siempre es una tarea desafiante, incluso para los humanos. Como tarea computacional, la detección del sarcasmo cae dentro de la amplia disciplina del procesamiento del lenguaje natural, en inglés, Natural Language Processing. Este es un campo de las ciencias de la computación, de la inteligencia artificial y de la lingüística que estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. Algunas de sus principales aplicaciones incluyen síntesis del discurso, análisis del lenguaje, comprensión del lenguaje, reconocimiento del habla, síntesis de voz, generación de lenguajes naturales y traducción automática. Podemos enmarcar la tarea de detección de sarcasmo dentro de un subcampo de NLP conocido como análisis de sentimiento. En términos generales, el análisis de sentimiento intenta determinar la actitud de un interlocutor o usuario con respecto a algún tema, o la polaridad contextual general de un documento. Formalmente, podríamos definir la detección de sarcasmo de la siguiente manera. Dado un comentario T sin etiquetar en un conjunto de comentarios U, una solución para la detección de sarcasmo tiene como objetivo detectar claramente si T es sarcástico o no. En lo que sigue, haremos una presentación sistemática de las distintas etapas del flujo de trabajo de este proyecto. Con el que se estuvo trabajando en esta mentoría se compone de 3 corpus de comentarios que fueron realizados y que se encontraron en la web. Es una colección de corpus para la investigación en el debate político en foros de Internet. Es necesario recalcar que los documentos de cada uno de los 3 corpus poseen características diferentes en su estructura. Uno de ellos captura un tipo específico de sarcasmo, que es el de las hipérboles. Otro hace referencia a preguntas retóricas, mientras que el último corpus captura hipérboles, preguntas retóricas y otros tipos de sarcasmo, por lo que se lo podría llamar genérico. Para comprender un poco mejor los tipos de sarcasmo que fueron mencionados, se define una hipérbole como la expresión de un significado no literal exagerando la realidad de una situación, y a una pregunta retórica como una pregunta que implica una afirmación humorística o crítica. Los 3 corpus se encuentran organizados originalmente por clase, ID y text. La clase hace referencia a la etiqueta de los documentos y se dividen en sarcasmo y no sarcasmo. El ID es un número de identificación del documento y por último se encuentra el texto, que es el comentario propiamente dicho. El corpore entero está compuesto por 9.386 documentos, de los cuales 6.520 pertenecen al corpus genérico, 1.702 al corpus de preguntas retóricas y 1.164 al de hipérboles. En base a lo dicho anteriormente, surgen preguntas como: ¿es esta información relevante? ¿Es de ayuda que el corpora se divide en corpus con diferentes tipos de sarcasmo? ¿Utilizamos el corpora como un solo dataset o analizamos el corpus por separado? Estas preguntas nos sirvieron de guía para el análisis y resolución de los prácticos que se fueron desarrollando durante la mentoría. En este punto, nos encontramos en la etapa de preprocesamiento del texto, en donde se recolectaron y extrajeron los datos. A partir de aquí, se comenzó a analizar cómo trabajar con los datos obtenidos. Tokenizamos con el tokenizer de la biblioteca NLTK y analizamos cuáles eran las palabras más frecuentes. Como resultados relevantes, podemos destacar que a priori, en el dataset GEN, no había diferencias fundamentales entre comentarios sarcásticos y no sarcásticos. Luego, generamos modelos de bigramas e hicimos lo mismo utilizando NLTK. Obtuvimos resultados similares que con unigramas, excepto que para el corpus RQ había una cantidad elevada de signos de interrogación, lo que era de esperarse. Sin embargo, como podemos apreciar en el heatmap, hicimos la comparación final con la frecuencia del corpus GEN
de palabras y sorprendió la proporción de términos con frecuencia media en comentarios no sarcásticos que tenían una frecuencia baja en comentarios sarcásticos. Finalmente, analizamos las entidades más importantes en el corpus con la librería Spatsai. Esta es una función que provee dicha librería y permite llevar a cabo, entre otras cosas, reconocimiento de entidades nombradas. Si bien arrojó resultados interesantes, no pudimos recuperar del análisis algo que nos sirviera para ahondar en el procesamiento de los corpus, al menos en el estado actual de la investigación. Los modelos que entrenamos en nuestro trabajo no pueden procesar la información entrante en forma de texto plano. Por ende, y esto es regla para casi todos los trabajos de NLP, los documentos en forma de texto deben ser transformados para que los modelos puedan utilizarlos. Existen diversas técnicas de transformación de texto. En nuestro trabajo decidimos probar dos. Una es Bag of Words, que transforma cada documento del corpus en un conjunto desordenado de palabras, en donde la posición de cada palabra en el documento original es ignorada y se conserva solo su frecuencia en el documento. El resultado es un vector con n features, siendo n la cantidad de palabras del documento. Para esto utilizamos el Count Vectorizer de Scikit-learn, tomando n-gramas de grado 1 a 3. Por otro lado, utilizamos TF y DF, del inglés Term Frequency Inverse Document Frequency, frecuencia del término, frecuencia inversa del documento, que es una medida numérica que expresa cuán relevante es una palabra para un documento en una colección. El TF y DF aumenta proporcionalmente al número de veces que una palabra aparece en un documento, pero esto es compensado por la frecuencia de la palabra en la colección de documentos considerada de forma general. Utilizamos TF y DF Vectorized de Scikit-learn, tomando n-gramas de grado 1 a 3. Una vez que los conjuntos de datos estaban listos, se comenzaron a probar diferentes modelos. Utilizamos dos modelos de la librería Scikit-learn, regresión logística y naive Bayes, a los cuales se les aplicó Bag of Words y TF y DF. Para evaluar la performance se consideraron los scores F1 Score, Accuracy, Precision y Recall. Para el caso de la regresión logística aplicada a Bag of Words, se puede ver que el que mejor performance tuvo fue el corpus genérico, luego el de preguntas retóricas y por último el de hipérboles. Con respecto a la aplicación de TF y DF, la performance del modelo fue parecida a la anterior, con el mismo orden de mérito para los corpus. Sin embargo, hubo una leve disminución en los porcentajes de los resultados obtenidos. En la tabla de contingencia se puede apreciar que se obtuvieron más del doble de verdaderos positivos y negativos que de falsos positivos y negativos, reflejando que los modelos alcanzaron scores por arriba de un 60%. Cuando se aplicó naive Bayes a los corpus procesados, los resultados obtenidos fueron un poco diferentes a lo de la regresión logística. Al aplicarse Bag of Words, se puede ver que el corpus genérico es el que obtuvo los mejores scores nuevamente. Cuando se aplicó TF y DF, se pudo ver que tanto para el caso del corpus genérico como el de las preguntas retóricas presentaron un bajo recall y una precision alta, pero con el corpus de hipérboles sucedió lo contrario. Con la información y resultados presentados, se puede concluir de manera provisoria que sin mucha ingeniería de features ni limpieza de los corpus, los métodos de preprocesamiento, Bag of Words y TF y DF no cambian de manera radical el output de los modelos. Luego, se aplicó una técnica de embedding de reducción de dimensionalidad y se volvieron a tener en consideración los modelos. Debido a falta de tiempo, solamente se pudo realizar la regresión logística con Bag of Words y SVD, para lo cual utilizamos nuevamente la librería Scikit-learn. Los resultados obtenidos no tuvieron una mejora sustancial y en algunos casos los scores descendieron. Por último, se puede concluir que al utilizar los corpus de preguntas retóricas e hipérboles no se obtienen mejores scores que al utilizar el corpus genérico. Esto se puede deber a que el último corpus es más grande que los otros dos y además es difícil lograr buenos resultados a partir de tan poca información. Nuestro trabajo está lejos de concluir. Debido a los tiempos del proyecto y de la diplomatura, no hemos podido llegar al final del proceso que requiere un trabajo como este de ciencia de datos. Es por eso que solo llegamos a entrenar un puñado de modelos sin poder volver a la etapa de feature engineering ni afinar hiperparámetros de los modelos actuales. Sin embargo,
podemos sacar algunas conclusiones provisorias con los resultados actuales. Los distintos corpus arrojaron performances diferentes. Los modelos con GEN supieron actuar mejor. Por otro lado, el tamaño de los corpus puede influir en la performance. RQ e IP son hasta 6 veces más pequeños que GEN, es decir, poseen menos documentos, y esto influye, seguramente, en la performance de dichos modelos, entrenados con estos datasets. Los modelos de preprocesamiento, Bag-Worth y TF-IDF impactan efectivamente de manera distinta en el entrenamiento con los modelos Naive Bayes y regresión logística. Queda por ver qué sucedería con otros tipos de embeddings y reducción dimensional, además de probar otros modelos, tal vez utilizando redes neuronales. Y finalmente, si consideramos el F1 score y la precisión y la sensibilidad actual que arrojaron estos modelos, queda mucho por hacer. Es decir, hay una performance que tal vez no satisface o no está a la altura de nuestras expectativas iniciales. Como consideraciones con respecto a la mentoría y la diplomatura, estaría bueno que pueda haber una materia optativa sobre procesamiento del lenguaje natural o que en las materias obligatorias haya ejemplos aplicados a NLP, ya que es muy difícil poder plasmar los conceptos aprendidos en las materias obligatorias a una mentoría que trata sobre procesamiento del lenguaje natural.